¿Cómo estás, navegante? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un día más acá en tu programa Segmentos, tu programa de geopolítica. Pero este programa de geopolítica, navegante, más está orientado a digamos, entendimiento de cómo funciona nuestro planeta, cómo funciona nuestro mundo, cómo funcionan nuestros países, nuestros gobernantes. Entonces, históricamente se ha visto que muchas veces los conflictos han tenido raíces culturales y económicas, lógicamente. Muchas veces disfrazados, ¿no? Los motivos y las razones por situaciones meramente económicas las pasan a, digamos, disfrazar por situaciones religiosas, situaciones de repente culturales, sociales, ¿no? Entonces, navegante, tú tienes que entender esta situación. ¿Por qué estudiamos geopolítica? Para entender nuestra historia, para comprender nuestra actualidad y también para saber qué nos espera en el futuro, navegante. Tenemos que tener bien en cuenta las consecuencias de nuestras guerras pasadas, de nuestros conflictos anteriores, de repente convenios, contratos, de los tratados, ¿no? Que se, digamos, ejecutaron, se planearon y que básicamente se firmaron. Entonces, ahora, navegante, el día de hoy vamos a estudiar a los países nórdicos. ¿Por qué es importante estudiar a los países nórdicos? Es para que nosotros podamos entender básicamente cómo es que está, cimentado la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿De dónde provienen estos señores? ¿Cómo ha sido su nacimiento de ellos? ¿No? Entonces, muchas veces ahí en la historia encontramos las respuestas. Entonces, navegante, hasta ahora esa guerra interminable tiene todavía para rato. Pero, ¿de dónde nacen estos pueblos bárbaros que se acentúan, ¿no? Y, digamos, se crean estos tipos de conflictos entre ellos, pese a que han sido de repente de una sola simiente, de repente que han nacido de una sola, digamos, fundación, de una sola simiente, de un solo, digamos, semilla, ¿no? Y se han diversificado por todos lados. Bueno, entonces, ¿qué sabemos de los países nórdicos? Los países nórdicos son más famosos por los vikingos, ¿no es cierto? Usted no se puede haber perdido la saga de los vikingos, ¿ves? Entonces, ¿quiénes conforman los países nórdicos? Los países nórdicos, navegantes, lo conforman Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia, ¿no? También Groenlandia, pero Groenlandia es parte de Dinamarca actualmente. ¿Qué tienen en común? En común estos países tienen culturas, tienen costumbres, ideas, lenguajes, historia, por supuesto, geografía, ¿no? Y muchas otras situaciones. Son primos entre ellos, son hermanos, ¿eh? Entre ellos, la mayoría de estos países en su bandera llevan la cruz nórdica, ¿ves? Esta cruz nórdica, que se la estoy pasando a mostrar en estos momentos, fue impuesta por el rey Olaf II, el Santo, ¿no? Se hizo en un consejo nórdico y se decidió. ¿Qué más tienen en común en los países nórdicos? Las auroras boreales, el frío extenso, osos polares, claro. ¿Usted ha visto los osos polares, navegante? Claro, no se encuentre con ellos. Son muy bonitos para verlos de lejos y por la televisión, pero suficiente, hasta ahí nomás. ¿Qué más tienen en común estos países? Los fiordos, exactamente, las montañas. Su geografía demasiado intrínseca, ¿no? Que está muy al norte. Son los países que están más al norte del planeta. Están llegando al polo, ¿no? Norte. Entonces, estos países en común, su historia de ellos ha nacido, ¿no?, de tribus germánicas que se asentaron más al norte y en consecuencia en el futuro terminaron siendo corsarios
piratas y vikingos, ¿no? De los mares. Bueno, actualmente Suecia, que es un país nórdico, tiene aproximadamente unos 10 millones de habitantes. Noruega, 5 millones y medio de habitantes. Dinamarca, casi 6 millones de habitantes. Islandia, 398.000. Llegamos a casi 400.000 habitantes. Finlandia, 5.600.000 habitantes. Y Groenlandia, unos 56.000 habitantes. En total, los, digamos, escandinavos o los nórdicos son aproximadamente 29 millones. Que tienen entre ellos sus propios convenios, su forma de gobierno, son primos entre ellos, como les digo. Algunos están adheridos a la OTAN, otros están adheridos a la Unión Europea, otros sí, otros no. Pero todos ellos tienen en común una propia historia, una propia cultura, propia costumbre, geografía, tradiciones, ¿no? El lenguaje también, hablan casi lo mismo, su lenguaje es casi similar. Inclusive la lectura también es casi similar. Y entre ellos se entienden. Es como, digamos, si yo que soy de repente natural de Ayacucho, yo entiendo el quechua de Huancayo, puedo entender el quechua que se habla un poco de repente en Andahuaylas, ¿no? Entiendo también un poco del quechua que hablan los aymaras, mis compañeros y amigos de Puno, mis compatriotas. Entonces hay una similitud entre ellos. ¿Ves? Entonces, ¿qué más tienen en común? Tienen en común que en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, están los 5 países nórdicos. Los 5 países nórdicos están ahí metidos. Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, ¿no? ¿Qué más? Su prácticamente forma de gobierno es una idea social o una, digamos, un partido político o una idea política, un gobierno político socialdemócrata, ¿no? En la que están inmersos estos países, digamos, del Consejo Nórdico. En la Unión Europea está Suecia, Finlandia y Dinamarca, solamente los 3. Suecia, Dinamarca y Finlandia. Ahora, ¿por qué no está Noruega? ¿Por qué no está Islandia? Bueno, han tenido, para comenzar, diversos, digamos, problemas en su historia, ¿no? Pero básicamente Noruega y Islandia son países ricos, tienen, digamos, una calidad de vida enorme. Entonces, pero miren, adicionalmente a ello, ellos son socios o miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio de Naciones. Están metidos también en la Comunidad Económica Europea. Son también, digamos, socios o miembros del espacio Schengen. O sea, sin estar en la Unión Europea, estos dos países tienen bastantes, digamos, facultades, tienen bastantes privilegios, casi como si fueran países miembros de la Unión Europea, por eso que no necesitan estar en esta unión, pero esos acuerdos lo han tenido previamente, antes de la formación de la Unión Europea. También presentaron su moción para presentarse a la Unión Europea y en el camino, en el proceso, fueron, digamos, los mismos gobiernos que sometieron a referéndum en sus países para ver si los habitantes querían ser miembros y se negaron. Por ejemplo, ¿no? En Noruega, el primer referéndum fue en 1972 y la gente votó en contra de la Unión Europea. El segundo referéndum fue en 1994 y también los noruegos votaron en contra de unirse a la Unión Europea, más o menos un 55% contra un 45% que deseaban integrarse. Y en Finlandia tampoco no fue la excepción, digo, en Islandia también tuvieron su referéndum, ¿no? Y también votaron por el no. ¿Cuándo fue su referéndum? En el 2010. Listo. Pero ¿qué razones tienen? ¿Qué motivos para no unirse a la Unión, ¿no? Bueno, básicamente sus recursos pesqueros, sus recursos petroleros. Como ustedes saben, navegantes, ellos tienen bastante, digamos, recursos pesqueros, bastante diversidad de animales, caza de ballenas, a la que sometidos, digamos, a la Unión Europea, estarían incursos en las regulaciones de pesca de la Unión Europea, y la Unión Europea tiene regulaciones estrictas para pesca de diversas, digamos, fauna marina en determinadas estaciones del año, que prohíben a los países europeos cazar cierto tipo de animales. Por ejemplo, la caza de ballena está prohibida en la Unión Europea, ¿eh? Entonces, cosas así como esas
que en los países nórdicos, en estos dos que te estoy comentando, Noruega e Islandia, se negaron prácticamente, ¿no? Pero no fue eso, digamos, el motivo principal, ¿no? También una de las cosas que pesaron bastante fue las regulaciones extensas y muy estrictas que tiene la Unión Europea. La Unión Europea regula todo tipo de fábricas, industrias, actividad agrícola, actividad pesquera, actividad social, cultural. Tiene una serie de regulaciones que hace, digamos, un poco difícil, un poco intrínseco, digamos, llevarlas. Inclusive al punto de que hay países que son miembros actualmente y tienen problemas con la Unión Europea por estas regulaciones. Y las órdenes, ustedes saben que vienen de Bruselas, ¿no? Bruselas es la capital, digamos, no tanto así la capital, pero es el lugar o la ciudad, digamos, bueno, digamos ya, tomémoslo como que la capital de la Unión Europea. Ya de una vez, ¿no? Para que usted más de uno pueda entender, el navegante. Bueno, ¿qué más? Islandia y Noruega tienen su propia moneda y no usan el euro, ¿no? Listo. Otro dato por la que Islandia no se quiso unir a la Unión Europea era porque en la crisis de 2008, la crisis financiera, quebraron bancos, ¿no? Los bancos en Islandia, especialmente el banco IC de capital holandés y británico, quebró. Y prácticamente Islandia emitió una serie de normas y directivas y regulaciones que prácticamente nacionalizó al banco. Entonces, al querer ingresar a la Unión Europea en sus, digamos, solicitudes previas a su referéndum, la Unión Europea le exigió que indemnice con 3.800 millones de euros a Holanda y a Gran Bretaña, que en esa época Gran Bretaña sí era todavía miembro de la Unión Europea. ¿Ves? Entonces, por eso y muchas otras cosas más, los islandeses y los noruegos no aceptaron unirse a la Unión, ¿no? Porque además también ya son países ricos, digamos, ¿no? Son países que tienen una calidad de vida muy alta, entonces no querían estar sometidos a regulaciones. También habían tenido el problema de que tenían países jóvenes, pocos años de independencia, ¿no? Aproximadamente 100 años, 90 años, y no quieren ya estar sometidos. Digamos, ya estuvieron sometidos anteriormente al reino de Dinamarca, estuvieron sometidos al reino de Suecia, y otra vez entrar a la Unión Europea sería como, digamos, prácticamente perder su libertad, digamos, ¿no? Ese es el problema también. Bueno, navegantes, seguimos. ¿Qué de común tienen todos estos países nórdicos? ¿No? Los vikingos. Muy bien, ahí está. Es algo emocionante, ¿no? Claro, es algo de repente hasta excitante, digamos, hablar de los vikingos, ¿no? Hablar de su extrema frialdad, su extrema crueldad, su extrema fiereza, ¿no? Pero bueno, tomémoslo como la parte histórica para analizar la geopolítica y la geoeconomía de ese entonces. Entonces, ¿de dónde vienen los vikingos? ¿Cuáles son sus orígenes? Los vikingos son originarios de pueblos germánicos que se adentraron más al norte de Europa, ¿no? Se asentaron en los bordes más norteños, más helados de Europa, ocupando Suecia, las regiones de Finlandia, las regiones de Noruega, Dinamarca, ¿no? Y posteriormente Groenlandia. Entonces, estos señores vikingos eran conocidos porque, digamos, eran una serie de piratas o corsarios que iban e invadían a Gran Bretaña, a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda, ¿no? Invadieron Gales y de ahí se vinieron un poco más abajo. Invadieron París, invadieron Francia, asediaron Italia, llegaron a España, ¿eh? Llegaron inclusive hasta Asia. Se metieron tanto por el oeste de Europa como por el este. Bajaron de Finlandia, bajaron hasta Rusia, entraron a Rus de Kiev, fundaron Rus de Kiev prácticamente. ¿Qué es Rus de Kiev en estos momentos? Ucrania. Y bajaron por los ríos y entraron hasta Turquía. Llegaron hasta Constantinopla. ¿Ven? Llegaron hasta el norte de África. Una horda de, digamos, un ejército pagano, ¿no? Vikingos que eran en contra
de todo lo, digamos, cultural y religioso que en esa época, en el siglo IX, X, ¿no? Se tenía, la religión cristiana, la religión musulmana. Ellos vinieron con otra creencia, con otros dioses, con otra, digamos, idiosincrasia que prácticamente terminaron aplastando a casi todas las civilizaciones de la época, ¿no? Aparte de que las aplastaron, las derrotaron, las humillaron, las vejaron y las aplastaron. ¿Ven? O sea, eso hicieron los vikingos. No respetaron nada, ningún tipo de trato, contrato ni arreglo, bajo la mesa o fuera de la mesa. Solamente existían sus propios beneficios, yéndose a sus padres, regresando victoriosos, con mucho oro, con mucho dinero, con mucho, en esa época, ¿no? Metales preciosos, joyas, esmeraldas, piedras, bastantes botines que eran repartidos por los guerreros. La religión de ellos, como ya sabemos, creían en Odín, en Thor, en dioses paganos, ¿no? Pero ¿de dónde se tiene conocimiento, de dónde se data la historia de los vikingos? La historia de los vikingos se data por primera vez, o sea, se registra, digamos, ¿no? En el año 793. En Inglaterra, en la región de Northumbria, había un monasterio. El monasterio de Lindisfarne. Un monasterio que estaba, digamos, regido por obispos y por frailes que eran ricos, ¿no? Gente de religión. Eran ricos porque era un monasterio muy, digamos, popular, en la que la mayoría de los nobles y los ricos de Inglaterra iban y llevaban ofrendas para que ellos puedan rezar por los muertos, por los vivos, por sus negocios, por sus empresas, por su devenir en el día a día. Entonces ellos le tenían bastante fe a digamos, a este monasterio. Entonces ese es el primer registro de la existencia de los vikingos, ¿no? Inglaterra sufrió varios ataques luego de digamos, ingreso. Se sucedieron varios ataques y llegaron, como les dije, desde la región de Lindisfarne, se fueron más al este y llegaron hasta Inglaterra y bajaron después a Europa, ¿no? Pero ¿qué ocurre con esta iglesia? O sea, fue muy fácil, digamos, el ataque a esta iglesia. Se conoce y se tiene registro de que años anteriores, 3 años antes del ataque, o 4 años antes, habían venido barcos vikingos, pero como fingiendo ser comerciantes. Y al ser comerciantes venían y querían intercambiar cosas, comenzaban a mirar qué hay, entablaban algún tipo de conversación básica, porque los dialectos eran diferentes, el inglés con el nórdico es un idioma diferente. Y así se pasaron por otros lugares. Luego estos exploradores vikingos llevan el reporte a sus tierras y ven que los lugares están desguarnecidos, que hay aparentemente castillos que están en lugares alejados. Hay una pequeña guardia o una guardia, digamos, numéricamente estable o inestable. Todos sus datos lo llevan para allá. Todos esos datos que quedan registrados, los vikingos lo aprovechan para luego invadir, ¿no? Invadir los lugares, como le digo, que ya estaban prácticamente desguarnecidos o desprotegidos. Los vikingos prácticamente eran, digamos, señalados en su estructura social de 3 formas o de 3 clases. Los aristócratas, que eran prácticamente los guerreros, los nobles o los ricos terratenientes, que eran prácticamente los conquistadores, los marinos, los hombres de mar, los que se iban y combatían y iban y lograban, digamos, traer riquezas, ¿no? Ellos eran, digamos, los más adinerados, pero eran guerreros, eran marinos, expertos a la mar. Sabían mucho de astronomía, mucho de lectura del sol, el viento, el color de las aguas para saber dónde navegaban. Tenían una especie de brújula incipiente con unas piedras. La reflexión de la luz en estas piedras les decía dónde estaba el norte en días en que eran nublados, en los que no se podía ver el sol, y en las noches, con la observación de las estrellas, podían navegar en el curso que ellos ya sabían. Y en el día, cuando eran días calurosos,
según la posición del sol, sabían a dónde iban a ir. Entonces, eran expertos navegantes, los vikingos. Después habían los hombres libres. Los hombres libres que eran, digamos, la clase media, que eran básicamente artesanos, agricultores, obreros, ¿no? Y gente, digamos, del común del pueblo. Estos señores normalmente eran los que le hacían el servicio de la construcción de viviendas, barcos, hacían zapatos, hacían la indumentaria y hacían servicios, digamos, básicos, ¿no? En la comunidad. Y luego estaban los sirvientes o los esclavos, básicamente, que eran, digamos, prisioneros que habían sido caídos de diversas zonas, o que habían gente que había caído en tal pobreza que ya prácticamente se ponían a la servidumbre de la clase media o de la clase alta. Entonces, pero estos esclavos, que también eran algunos que eran recogidos de otras tierras, que eran prisioneros, como le dije, ¿no? Y que eran traídos, se quedaban ahí al servicio de prácticamente el señor o el lord que los tenía, digamos, bajo su custodia. Pero tenían un poco más de libertad estos esclavos. No eran, digamos, unos esclavos que estaban encadenados o que eran, digamos, lo peor de lo peor, o la escoria de la sociedad. No, estos señores también tenían cierto, digamos, cuestión de humanidad con estos esclavos, porque eran los servidores. Había bastante libertad religiosa en la sociedad de los vikingos. Había bastante libertad para las mujeres tenían bastante libertad, eran jefas de familia, se encargaban de los niños, se encargaban de la vestimenta de los hijos, se encargaban de la alimentación de los pequeños, se encargaban de la educación, se encargaban de asistir a los esposos en todo lo que necesitaran, se encargaban de llevar muchas veces las riendas de la casa, de la hacienda, ¿no? De la cuestión agrícola, de los animales, todo, porque los hombres muchas veces estaban navegando en batallas, en invasiones, o de repente en exploraciones, porque eran buenos exploradores, como ya les dije, ¿no? Y muchas veces cuando exploraban y veían que habían ciertos beneficios en otras tierras, se iban y se trasladaban ellos, porque ellos llegan desde Noruega, se reparten, se van a Finlandia, algunos se quedan ahí, otros se regresan, de ahí se van, otros se van a Suecia. De Suecia se van un poco más allá, llegan a Dinamarca. En Dinamarca están bien confeccionados cuando están, desarrollándose, y en Dinamarca siguen viajando. Eran excelentes exploradores, se llegan hasta Groenlandia, y entran en Groenlandia buenas tierras. Después le voy a contar, va a ver usted que es interesante. Y se iban con toda su familia. Donde encontraban que había buenos recursos, que había buenas tierras, se iban. Porque era un poco difícil ser vikingo en esa época. En esa época los vikingos, los jefes de familia, su herencia era al hijo mayor, pero los hijos menores y las hijas quedaban en el aire. Las hijas mujeres tenían que conseguir un esposo, pero los otros hijos hombres tenían que hacerse caballeros de la mar, tenían que hacerse guerreros, soldados, corsarios y piratas, para poder subsistir. Y cuando encontraban una tierra buena en otro lado, se iban con toda su familia. ¿Ven? Porque muchas veces no había muchas tierras, había demasiados, tierras extensas para unos cuantos pocos. Entonces, esta falta de tierra, esta falta de recursos para subsistencia de las demás familias, hacen de que ellos migren y se vayan por todo el norte de Europa. Bueno, ¿qué más sabemos de los vikingos? Bueno, los vikingos, como buenos navegantes, salen y, como les estaba contando, llegan hasta Inglaterra, invaden Inglaterra y comienza prácticamente la guerra con Europa. Hay bastantes, referencias, ¿no? Con respecto a esta iglesia. Esta iglesia también, por ejemplo, tuvo sus propios problemas. Alcuino dice de que es un historiador, que castigo que se fue a esta iglesia, en donde saquearon, robaron y mataron a los frailes, y también se llevaron varios frailes de esclavos a países vikingos. Estos esclavos que se fueron para allá, estos frailes que fueron de esclavos, ellos escribieron y documentaron prácticamente la sociedad de los vikingos, porque todo se conocía después, no se sabía cómo eran. Estos esclavos después algunos fueron liberados, y estos narraron y describieron cómo era la sociedad de ellos. Pero esta iglesia, como le estoy contando, Alcuino dice que esto fue un castigo divino a los monjes,
porque los acusaban de haber sido, digamos, haber hecho mal en el entierro del usurpador Xixia. ¿Ve? El usurpador Xixia, que no contento con haber asesinado a su predecesor, para no ser enjuiciado, para no ser, digamos, sometido a justicia, se suicida y prácticamente escapa a la justicia. El entierro fue en esta iglesia. Entonces es por eso que el Cuino dice que esto fue un castigo divino, que no hay que atentar contra los poderes, ¿no?, o las deidades que están encima de nosotros. Bueno, esto fue en Inglaterra del siglo VIII, ¿no? Y aparte que esta Inglaterra también estaba dividida en esa época en 4 reinos. Estaba dividido en Mercia, Wessex, el reino de Wessex, el reino de Mercia, el reino de Northumbria y el reino de Anglia Oriental. O sea, no estaba todavía unido, no estaba unificado Inglaterra. Pero aparte de esto, Inglaterra también tenía guerras con sus vecinos, tenía guerra con los galeses y guerra con los escoceses. Y también con Irlanda. ¿Ve? O sea, en esa época no estaba estable todavía. A la llegada de los vikingos, esta situación tuvo que cambiar. Porque como ustedes saben, los vikingos asolaron bastante tiempo. En el año, por ejemplo, en 865, llega un gran ejército escandinavo que asola todo Gran Bretaña y derrota a los reyes sajones, ¿ve? Y establece reinados. Inclusive fundan York, la ciudad de York lo fundan los vikingos. ¿Se dan cuenta? Canuto el Grande es descendiente de Harald Diente Azul, ¿no? Los vikingos, con una, digamos, furia enorme, invaden Europa y se apropian de nuevas tierras. Harald, en el 860, otro vikingo llega a Constantinopla, ¿ves? Y asedia Estambul, llega a Estambul, invade Turquía. Llegan noruegos, islandeses, suecos, ¿no?, finlandeses, vikingos pues, y llegan con su religión, llegan con Thor, con Odín. Los guerreros muy valientes, ellos van a ir y van a combatir. Los que van a morir en guerra no importa, señores, porque ustedes van a recibir y van a heredar el Valhalla. Las valquirias, que son las diosas o semidiosas de los dioses de Asgard, van a bajar y van a cantar a tu alrededor antes de morir. Las valquirias van a venir por ti cuando tú has muerto en batalla. Cuando estés agonizando, las valquirias te van a llevar. ¿Hacia dónde? Al Valhalla, al paraíso vikingo. Y en el paraíso vikingo tú te vas a entrenar todos los días. Vas a entrenar muy duro, vas a combatir, vas a, digamos, entrenarte para la guerra final, para el fin de los tiempos, en la que va a ocurrir el Ragnarok. El Ragnarok es prácticamente, como quien dice, el similar del apocalipsis de la religión escandinava, en donde va a ser la guerra de guerras, en donde Odín con todo su ejército, Loki, los gigantes, Thor, el hermano de Odín, los hijos de Thor y todos sus aliados de los 9 mundos van a entrar en una conflagración o una guerra, digamos, interdimensional, en la que no va a haber sobrevivientes, en la que el mundo que conocemos se va a destruir, porque va a salir un dios que va a asesinar a la diosa que representa al sol, y el hermano de va a asesinar al dios que representa la luna, y otro va a destruir las estrellas y la tierra se va a quedar en total oscuridad. Y en esa total oscuridad los árboles van a ser arrancados desde sus cimientos, van a salir los lobos míticos y van a destruir los dioses, Thor, Odín, Loki y los demás dioses, y los gigantes, los Hattuns, van a salir y se van a enfrentar contra ellos, y uno matará al otro y otro morirá por acá. Saldrá los 3 gallos. Un gallo dorado va a cantar, y con este canto va a anunciar de que llegó el día de días, la guerra del fin del mundo. El siguiente gallo mágico que cante hará que todos los muertos se levanten, ¿ve? Y el otro gallo que cante hará despertar
a todos los semidioses que van a levantar a la serpiente mágica, a la serpiente del mal, que finalmente se enfrentará a Thor, y Thor con su martillo mágico luchará con ella hasta la muerte. Al final de los tiempos, Thor logrará asestar un golpe certero en la que la serpiente morirá. Será la serpiente cortada en pedazos gracias al martillo de Thor, pero la sangre de esta serpiente caerá encima de Thor. Luego de que la serpiente haya fallecido y haya muerto, Thor dará 9 pasos. Solo 9. Al 9º paso, Thor caerá a muerte envenenado por la sangre de esta serpiente mágica. ¿Ven? Al final de los tiempos solamente quedará, después de una gran super batalla, solamente quedarán vivos el hermano de Odín, los hijos de Thor, los otros hijos de Odín, unos cuantos dioses pequeños y menores, y tendrán un mundo devastado. Y luego de esta devastación, luego de este Armagedón, la tierra volverá a renacer nuevamente. Entonces, más o menos esto se compara, si usted es muy, digamos, acucioso navegante, se compara con el calendario maya, que cada 5.125 años la tierra se reinventa. La tierra nuevamente nace, es como si fuera un despertar de la tierra. Según historiadores y arqueólogos, manifiestan de que este calendario maya nos ha proyectado la renovación del mundo en tantas veces que vamos como la sexta, ¿no? Como el sexto tiempo de la tierra. Bueno, entonces seguimos hablando de los vikingos. Los vikingos. Ustedes se acuerdan de Ragnar Lothbrok, otro gran vikingo, ¿no? Que asedió París, asedió Francia en el 885 al 886, ¿no? Pero ¿por qué asedió Francia? Porque bueno, había tenido guerras anteriores, había tenido invasiones anteriores, pero en el 845 el rey Carlos de Francia le quita unas tierras que le había asignado o le había dejado en prenda para que Ragnar no asole Francia antes, en tiempos anteriores. Entonces Ragnar llega con 5.000 soldados, 5.000 vikingos y 120 dracas, que son barcos de guerra, y logran asediar y derrotar París, y tienen que renegociar nuevamente la deuda. ¿Por qué lo llaman estos señores ejércitos paganos, no? Porque sus tradiciones religiosas no están de acuerdo con la religión católica, con la religión cristiana. No tienen un solo dios, tienen varios dioses, como ustedes saben. Tienen un dios máximo, ¿no? Pero también tienen semidioses en el camino. Los dioses que ya les estuve explicando, ¿no? Y también dioses malos, ¿no? O demonios, como digamos, ¿no? ¿Por qué le decimos que tienen dioses paganos? Porque estos son responsables de todos los aspectos de la vida, de los ciclos de la naturaleza, de los ciclos de la muerte y todo eso, y estos merecen ofrendas. Entonces los vikingos tienen que pagar ofrendas a estos dioses, animales, vegetales, granos, esclavos, humanos, lo ofrendan a sus dioses, entonces ellos tienen que hacer pagos y tributos a estos dioses. Religiones paganas, ¿no? Así le decimos. Entonces, ¿qué otras religiones paganas conocemos? Por ejemplo, conocemos el hinduismo, el vudú, la religión de los chinos, ¿no? El amerindio de los incas, también en épocas anteriores también se ha podido, digamos, asimilar con esto, ¿no? Entonces no olvidemos que el fin de esto, el final, digamos, de esta, de esta religión, si podríamos llamarle, ¿no? Es el Ragnarok, como ya les expliqué anteriormente, ¿no? La batalla del fin del mundo, ¿no? Cuando usted se va a dar cuenta que viene el Ragnarok, pero como dato, digamos, específico, dice los vikingos, en su antigua mitología, de que va a ser precedido por 3 inviernos fuertes, en la que el primer invierno, en la estación que es invierno, continuará en el otoño, en la primavera y en el verano. No habrá
ninguna otra estación, solo invierno. Continuará el segundo invierno, igualito. Y cuando llega el tercer invierno, ahí es donde se va a desatar el Ragnarok. Por eso que actualmente hay muchas voces que le tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a la glaciación, al calentamiento global, al derretimiento de los polos, ¿no? Un invierno terrible. Bueno. Navegante, ¿qué seguimos? ¿De dónde nacen los vikingos? ¿De dónde vienen? ¿Y han tenido también historia? ¿O han tenido héroes ellos? ¿En quién se inspiran? Se inspiran en sus héroes anteriores, en sus mitologías. Ellos también tienen, navegante, así como usted, como yo, que tenemos nuestros héroes, nuestros, digamos, semidioses. Los griegos también tenían a Hércules, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ellos también tienen a Vigul. ¿Usted ha oído de Vigul? Bueno, Vigul es un guerrero vikingo del siglo V. Supuestamente está entre el siglo V y el siglo VII. Pero más o menos en el año 550 se escribe las epopeyas de Vigul, ¿no? En el códice Nowell, que narran poemas épicos anglosajones, ¿no? Que tienen 3182 versos guardados en la biblioteca británica. Pero en esta biblioteca británica, en una biblioteca en Inglaterra, o sea, ahí están escritos las memorias del Códice Nowell, que narran las epopeyas de Vigul, ¿no? En esta biblioteca hay, imagínate, más de 170 millones de volúmenes de sagas, de historias, de héroes, de guerras, anteriores a los tiempos, muy anteriores a los tiempos de la formación de Inglaterra como reinado, como rey. Antes inclusive de los romanos tienen ellos escritos historias. Inclusive se presume que en esos, digamos, manuscritos, en esos documentos, también estarían escritas parte de la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Pero usted se da cuenta, o sea, eso del Señor de los Anillos no es un invento así casual de alguien, ¿no? Que alguien se ilumina la cabeza y por Dios, me invento una historia, y esa historia que está tan pero tan bien descrita, tan bien organizada y tan bien sistematizada, que lo llevo al cine. No, señores, por si acaso, todas esas historias tienen su raíz, su simiente en documentos históricos que muchas veces hieren, ¿no?, la sensibilidad de la religión, hieren la sensibilidad de las creencias, de las costumbres. ¿Por qué? Porque no narran hechos, digamos, legendarios, míticos, y también hechos fantásticos en los que nos describen monstruos, dragones, criaturas mágicas, ¿no es cierto? ¿Usted ha oído del mago Merlín? Claro que ha oído de la espada, ¿no?, mágica del rey Arturo. Por supuesto, esos, digamos, escritos están bien guardados bajo 7 llaves. Están ahí en todas las bibliotecas, inclusive en la biblioteca de Alejandría, que fue quemada por el emperador, por César, ¿no?, de Roma en el 48 a.C. Después también lo mandó a quemar el califa Omar, ¿no?, cuando los musulmanes llegaron e invadieron toda Europa. Entonces, esas bibliotecas, inclusive la de Persia, la de Constantinopla, la de Mesopotamia, fueron quemadas, fueron arrasadas. Los reyes que vinieron y que invadieron esos lugares llevaban el oro, se llevaban toda la plata, y su cultura la trataban de arrasar, y ahí donde se perdían estos documentos históricos. Los griegos también, usted recuerde, navegante, cuando se fueron a Troya. ¿Qué creen que hicieron con la ciudad de Troya? Eneas tuvo que salir de Troya, fue, digamos, uno de los pocos sobrevivientes. Se llevó algunos documentos, se llevó algunas cosas, lo que pudo rescatar básicamente su familia, sus hombres, y se zapó en barcos. ¿Y de Troya dónde se fue? Se fue para Italia, a fundar los cimientos del Imperio Romano. Esa es una de las teorías, ¿no?, en las que se escriben los anales de la historia. Y esto también en bibliotecas. Y como le dije, muchas veces las bibliotecas han sido arrasadas, ¿ves? Pero estas historias, como la de Vigul, se describen ahí, ¿ves? ¿Y qué narra la historia de Vigul, no? Narra las, digamos, acciones de un héroe nórdico que llega desde la tierra de Suecia a Dinamarca
para liberar a un reino de las garras de Grendel, ¿no es cierto? Beowulf, ambientado en algunos escritos en el siglo VI, ¿no? ¿Por quién? Por Lawrence Nowell. Lawrence Nowell, en 1563, él describe que Cecil, barón de Burghley, concejal de la reina Isabel, ¿no? Invita al hijo del conde de Oxford para educarlo y para prestarle su biblioteca para que pueda él, digamos, estudiar, para que pueda educarse un poco. Pero este señor Lawrence hace la vez de instructor y de, digamos, de profesor. En la biblioteca de este conde, del conde de Oxford, encuentra estos escritos. Encuentra estos, digamos, libros, estas memorias, estos escritos. ¿Qué nos narra? Nos narra que en la isla de Selendia, el rey Hotlar, ¿no? El rey Hotlar Hasselson tiene un problema. Hay una criatura que es descendiente de Caín, que es una criatura maléfica, es un monstruo, es un ogro, es una criatura endemoniada, que cada vez que la gente, las personas tienen sus fiestas, sus reuniones, este monstruo sale de los pantanos y ataca a los hombres, se come a las personas. Entonces, Beowulf viene desde Suecia, acompañado de 14 guerreros, ¿no? Para liberar a este pueblo de este monstruo. Pero ¿por qué viene Beowulf? ¿Acaso era Superman? Pues sí, Beowulf era un descendiente de Gandalf, que se acuerdan de los Anillos. La madre de Beowulf era descendiente directa de Gandalf. Entonces este señor tenía una fuerza impresionante. Él se enfrenta con Grendel a puño limpio, porque ve que las espadas no le hacen daño a Grendel. Entonces este Beowulf, dotado de una fuerza, digamos, superior, logra arrancarle el brazo de Grendel en una pelea titánica. Y Grendel tiene miedo, sufre, llora, y con el brazo desencarnado, Grendel huye del lugar, habiendo sido derrotado por Beowulf. Beowulf cuelga el brazo en el lugar donde habían estado, donde habían llegado a hacer posada con sus guerreros, y el rey de Dinamarca, el rey Hotler, le agradece y le da en compensación tesoros. Pero este Grendel llega a su cueva, a su lugar de origen, y muere en los brazos de su madre, que era otro demonio. Este demonio viene nuevamente, ataca nuevamente a los hombres y se lleva el brazo de Grendel. Beowulf, al escuchar esto, que ha venido otro demonio, que era la madre de Grendel, va en su persecución. Llega a su cueva submarina, en el camino se enfrenta con varios demonios, tiene una espada mágica que lo protege, y se enfrenta con esta criatura, con la madre de Grendel. En los escritos que le estoy narrando, no narra de que Beowulf haya tenido acercamiento con la madre de Grendel, mucho menos que hayan procreado un hijo, que posteriormente sería el dragón que asola al reino de Beowulf cuando Beowulf es viejo, ¿no? Eso lo hacen, esa historia que le estoy contando es una, digamos, un paralelismo que lo hacen en las películas, que lo hacen en las series, para darle una especie de, digamos, de magia, de una especie de rating, para levantar, digamos, la historia, o para confundirla, porque hay varios escritos. Entonces, eso es lo que ocurre con Beowulf. Entonces, Beowulf, una vez que mata a la madre de Grendel, le corta la cabeza a Grendel, porque el cuerpo de Grendel está ahí, y llega con el cuerpo de Grendel. Luego
Beowulf regresa a su país. ¿Y quién era Beowulf? Como le digo, era un vikingo sueco. Entonces, él es un héroe común para todos los vikingos. ¿Ves? Luego, en el tiempo, cuando Beowulf es rey, su tío de Beowulf era rey de Suecia, fallece. Beowulf entra como rey. Ya saben ustedes que en las costumbres vikingas, normalmente los que ascendían al trono eran los más valientes, los más osados y los que podían darle renombre a su comunidad, ¿no? Las familias te nombraban el más valiente porque ha conseguido, ha ido, ha viajado, ha combatido y ha traído tesoros, es un valiente, se enfrentó, derrotó al rey tal, al cacique tal. Entonces así era como se ganaban el respeto y se ganaban la dignidad los vikingos. Ya cuando es viejo, llega un dragón que es despertado por unos ladrones que van y en la cueva del dragón roban una copa de plata incrustada con bastantes piedras preciosas. Y esto hace de que el dragón salga y arrase con todo el pueblo de los ladrones y siga arrasando con los demás reinados. Beowulf se enfrenta con él, va con su ejército y el dragón arrasa con casi todo el ejército. Los demás sobrevivientes se escapan y solamente queda Wiglaf, un sobrino de Beowulf, que lo acompaña y no lo abandona. Al final, Beowulf derrota al dragón, lo mata, pero el dragón le asesta también, ¿no?, una herida de gravedad a Beowulf, en la que Beowulf muere, pero antes de morir delega su reino a su valiente sobrino Wiglaf, quien lo había acompañado en esta batalla. Entonces, así es como se ganó el respeto de los vikingos. El respeto se lo gana en la arena, ¿no? Luego de él, ustedes saben que hay otro vikingo famoso, el famoso Ragnar Lothbrok, que también tiene pues su saga, ¿no? Su saga en la que nos narra todas sus aventuras. Básicamente, digamos, las narraciones de Ragnar Lothbrok usted lo puede ver en una serie en Netflix, pero también lo puede ver en los libros. Hay diversos, digamos, libros que narran a un héroe y otro héroe, algunos los confunden o lo relacionan con Ragnar. Pero este libro nos dice de que básicamente este señor fue un personaje que nace en 750 después de Cristo y muere en 794, ¿no? Y básicamente, ¿qué hace? Ragnar Lothbrok es el que asola con más fuerza prácticamente Inglaterra, asola Europa, los combates que les contaba anteriormente, ¿no? Ataca Inglaterra en el 865, ataca el Báltico en el 840, ¿no? Llega hasta Rusia, se apodera de varias ciudades, funda también Rosdekiev, como le dije, llega a Ucrania, ¿no? Y como le dije, llega a los países bálticos, llega a Polonia, Estonia, Letonia, Lituania. También deja ahí asentamientos humanos. Asola Francia en el 845, ¿no? Como sabemos, este señor ha sido pues un vikingo excelente, ¿no?, para su pueblo, representante mágico. Más de 5.000 soldados vikingos que podía reunir. ¿De dónde? De Suecia, de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia y de Islandia. Tiene varios hijos. Su hijo Bor, Ivar, Handar, ¿no?, y otros que la historia nos narra. Bueno, en la historia de Ragnar, él llega pues a invadir, a asolar París, y luego de París, cuando se va retirando con sus barcos, llega a Inglaterra, ¿no? En Inglaterra también había problemas. Años anteriores ya Ragnar había llegado a Inglaterra y el rey Egbert le había dado tierras para que deje asentamientos campesinos. Y en estos asentamientos campesinos de vikingos o de digamos, gente de allá de Suecia y Noruega, este rey Egbert los había mandado a aniquilar porque no quería vikingos, contaminaban a su pueblo, ¿no? Eran bárbaros.
Y Ragnar, luego de asolar París, se va para Inglaterra. Llega y lucha contra este rey en la guerra de Wessex, ¿no? Pero es derrotado Ragnar Lothbrok, capturado por el rey Egbert. Y el rey Egbert de Wessex, del reino de Wessex, como dije, estaba dividido en 4 reinos, se lo entrega al rey Aelle. Y el rey Aelle, como hemos visto en la película, lo manda a matar en en un pozo lleno de serpientes, ¿no? Ragnar Lothbrok pronuncia sus frases finales antes de irse. Él dice de que ese día, el día de su muerte, se irá al Valhalla, que él ya está viendo las valquirias que vienen por él, y que cuando esté allá tomará bastante vino y comerá bastante carne, pero va a esperar pacientemente que lleguen sus hijos, y sus hijos van a vengar su muerte. Y cuando lleguen sus hijos, luego que hayan muerto en batallas valientes igual que él, se contarán las hazañas y se reirán y tomarán. Pero en la historia, Ragnar es asesinado ahí. Y luego viene su hijo Bor, ¿no? Que toma el mando de un gran ejército pagano. El rey Egbert sabía que esto iba a pasar, por eso que él no lo mató. Fue inteligente. Pero, ¿qué se podía hacer? O sea, tenía que haber unión entre estos reyes de Inglaterra. Pero los vikingos eran muy, digamos, muy fanáticos, eran muy aguerridos. Entonces, el hijo de Ragnar, el hijo Bor, llega con un ejército pagano de más de 5.000 hombres y simplemente derrota al rey Aelle. Llega primero donde él, lo derrota, lo mata, le aplica un severo castigo de sangre del águila, y después va por el otro rey, por Egbert, por el que lo había capturado. Y el rey Egbert, antes de que su ciudad sea arrasada, entrega el trono a su hijo, a su descendiente, y envía a todo su ejército y a toda su comunidad de todo su reino de Wessex, los envía lejos, y se queda él, su guardia real y un obispo, esperando a las hordas vikingas. Llegan y corren con la misma suerte. Finalmente, Ragnar Lothbrok ha sido vengado. Pero entonces, señores, digamos, ¿qué nos demuestra esto? Digamos, ¿no? Estas historias nos muestra la unidad de los vikingos. ¿Qué nos enseña como geopolítica? Que las culturas, los pueblos, deben unirse. Prácticamente para lo bueno, ¿no? Pero no para lo malo, pues. Pero bueno, ¿qué hacemos? Estos señores son así, son beligerantes, son belicosos, son guerreros. Cuentan las historias de los vikingos que había un señor, el famoso Eric el Rojo, un navegante vikingo. Es tema de otro video que lo voy a hacer, pero se lo voy a resumir bien rápidamente. Este señor, otro vikingo, que más o menos vivía en el 940, Eric el Rojo, 950, vive con su padre en Noruega. Es desalojado de Noruega, su padre es exiliado por problemas que tiene, y se va hacia Dinamarca. Llega a Dinamarca y establece un pequeño, digamos, asentamiento. Bueno, para, digamos, entrar bien en contexto, ¿no? La leyenda de Eric el Rojo está escrita en unas sagas. En la saga de Thorfinn Kalsenfein y su esposa Grudrid. En esta obra, en la saga de los groenlandeses, así se llama la saga, ahí está escrito, ¿no? Dentro de eso está escrito la saga de Eric el Rojo. Hay dos libros, el libro del Chalcot y el libro de Hauk, que nos narra cómo llega a Groenlandia, ¿no? En este libro nos dice de que luego Eric el Rojo, cuando ya es adulto, él también tiene problemas. Él tiene problemas y es, digamos,
es prácticamente desplazado. Se tiene que ir desde Islandia, porque ya estaba en Islandia tiene problemas, mata a 2 vecinos en una confrontación, digamos, vecinal, y es condenado al exilio. Y se tiene que ir ya a otro lado, tiene que irse fuera de Islandia. Pero no podía regresar a Dinamarca porque había tenido problemas. No podía regresar a Noruega porque su papá había sido expulsado de ahí. Entonces él aprovecha su exilio, 3 años de exilio, y se va a navegar hacia el oeste. Pero se va, ¿por qué se vaya? Si supuestamente habían aguas, el fin del mundo está por allá. No está el fin del mundo por allá. Habían reportes de navegantes anteriores que decían que allá habían otras tierras desconocidas, inexploradas, pero que las habían visto y no se habían atrevido, digamos, a prácticamente desembarcar ahí. Entonces llega hasta Groenlandia, revisa y se va por todo Groenlandia, hace una exploración completa y luego de 3 años regresa nuevamente a Islandia, a su tierra, y convence a muchos pobladores de ir a Groenlandia, porque en Groenlandia ha descubierto una tierra verde, bonita, hermosa, que tiene bastantes recursos, parajes, muchos peces, hay bastante colmillo de morsa, bastante carne de foca, hay ballena, y muchos le hacen caso. Salen 25 barcos de gente, como le dije, de clase media y pobre, que no tenían tierras, que básicamente pasaban hambruna y no tenían propiedades, porque basta con que tengas una vaca, ya eras alguien medianamente acomodado. Y ellas no podían tener vacas porque no tenían tierras. Entonces se van a una nueva tierra. De los 25 barcos que zarpan, llegan 14 hasta Groenlandia. ¿Ves? Y cuando llegan a Groenlandia, encuentran una tierra media inhóspita. Tienen que explorarlo y encuentran algunos asentamientos que estaban muy bien, que tenían áreas verdes, que cumplían con las expectativas de Eric el Rojo. Eric el Rojo va con su familia, lógicamente. Pero, llegado el invierno se pone crudo. Y ya no es, digamos, tan apetecible, ¿no? Entonces, en el 982 llega Eric el Rojo a Groenlandia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estas tierras grandes y verdes, Eric el Rojo la puebla. Una vez que ha poblado estos lugares, el hijo de Eric el Rojo, ¿no? Leif Erikson, ya era un hombre adulto, el segundo de sus hijos. Él también quiere ser como su padre, él también admira a su padre. Él ve que su padre es un gran guerrero, es un hombre de palabra, de promesa, cumple con sus sanciones, un hombre de honor, navegante. Se fue a la mar y encontró nuevas tierras y él también quiere encontrar la suya. Entonces, ¿qué pasa? Que Leif Erikson, en sus memorias, él narra que de Groenlandia, estando en Groenlandia, ¿no?, se va a la corte del rey Olaf I, como una especie de escriba, ayudante de la corte, a trabajar. Y luego el rey Olaf de Noruega lo regresa a Islandia para cumplir ciertas comitivas. En esas épocas ya se estaban cristianizando ya. Hablamos ya del 980 o 990. Y él regresa a Islandia, luego de muchos años. Llega con curas, con padres, con obispos. Y ahí conoce a unos navegantes que venían desde tierras lejanas, muy cansados, y narraban que habían llegado a una tierra desconocida, enorme y vasta, que está más allá de Groenlandia, que está más allá de Islandia, ¿no? Y se le abre el panorama a Leif Erikson. Y Leif Erikson le compra su barco y convence a 35 hombres para hacerse a la mar y descubrir esa nueva tierra. En el camino, Leif Erikson llega hasta América
Y todo eso era documentado por los vikingos. Todo eso lo documentaban los vikingos. Llega hasta Terranova, en Canadá. Luego regresa de Canadá, dejando un asentamiento. Entonces, aproximadamente en el año 1000, los vikingos ya habían descubierto, digamos, América. ¿Ya? Ahora, como un dato curioso, navegante, para que usted sepa. Cristóbal Colón, en sus cartas, en sus memorias, narra que él llega a Islandia. En su carta dice: he llegado a Ultra Tide, en Islandia. Es un lugar cuya distancia está muy alejada de Europa. No está en el Liquenechol 73. Está en el 63, como algunos mapas dicen. Entonces, esta carta de Cristóbal Colón es, digamos, verificada históricamente por Celso García de la Riga, un historiador y escritor e historiador español. Entonces, ¿de dónde saca la idea de Cristóbal Colón de que había nuevas tierras más al oeste de Europa? Esta información la pudo haber obtenido de ahí, de los escritos de Erik el Rojo, de Leif Erikson, ¿no? De Leif Erikson. ¿Dónde la habrá leído? Pues nada más y nada menos que en las sagas de Erik el Rojo. Entonces, navegante, ya sabe usted, hay cosas y datos escondidos en la historia. Pero bueno, son temas para más videos. Nos hemos pasado el tiempo, navegante, pero bueno, esperemos que haya sido de tu agrado. Listo, navegante, nos vemos en otro segmento.